Bueno, esta es la lección 3 para SQL para principiantes. Y en la lección 3 vamos a ver el manejo de la información a través del Data Definition Language, que es el DDL, que es una sintaxis para la definición de tablas, índices, usuarios. Por ejemplo, vamos a ver la creación de una tabla. En este ejemplo vamos a ver que se usa la nomenclatura createTable, human resources.shift. Como ya habíamos visto anteriormente, human resources es el propietario y shift es el nombre de la tabla, o esquema y nombre de la tabla. Y vamos a ver que tenemos sus atributos, que en este caso es el shift, que es el tinyInit, que es un pequeño entero, que es identity y va a ir incrementándose de uno en uno. El nombre, el start time, que es time, el end time y modified date. Vamos a tener aquí la creación de un constraint, que es el primary key, el shift ID, que es el campo que definimos aquí arriba, identity, y le vamos a decir que es ascendente. ¿Para qué sirve esto? Cuando hacemos un select a esta tabla y no le ponemos el tipo de orden, si es descendente o ascendente, y nada más lo ponemos a select tal cual, los resultados nos van a mostrar, que se van a mostrar, van a ser en forma ascendente. Estas son características de esta tabla de la llave primaria. Vamos a alterar después la tabla de Human Resources y le vamos a agregar el campo, el constraint shift modifier data, que es igual a la fecha por default, por si se pudiera, por si alguien omitiera poner el valor. Entonces el shift modifier data o modifier date va a estar definido por defecto a través de este constraint, que es una restricción. ¿Okay? Entonces vamos ahora a la creación de un índice. La creación de un índice es muy parecida a la creación de a la nomenclatura de la creación de la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a decirle que vamos a alterar la tabla human resources.shift, que es el cambio de turno. Le vamos a agregar un constraint o una restricción, que es el shift ID, y este shift ID va a ser como una llave primaria. ¿Cuál es el campo que vamos a tomar como referencia? El campo shift ID que creamos en la tabla anterior, que es este, y va a ser en forma ascendente. ¿Okay? Entonces, para continuar con este curso vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a hacer el ejercicio. Ustedes van a crear una tabla que se va a llamar ejercicios, que tenga los siguientes atributos: el ID del ejercicio, el nombre del ejercicio, nombre tutor, número de lección y el estado de la lección. Ahora continuamos con el Data Manipulation Language, que es el DML, que es una sintaxis para la inserción, actualización o borrado de la información. En este ejemplo vamos a hacer una inserción. ¿Cómo vamos a hacer la inserción? La nomenclatura es esta.
insert into person, que es propietario, punto tabla, y le vamos a decir, vamos a establecer los campos que vamos a ingresar. Por ejemplo, el business entity va a ser 300, person type va a ser SP, el name is title 0, title, first name, middle name, y así cada uno de los campos que tenemos aquí arriba los vamos a insertar acá abajo. Entonces la nomenclatura es: inserta en la tabla person estos valores, en estos campos estos valores. Se preguntarán qué es el begin tran y el commit tran. El SQL es una base de datos transaccional. Entonces aquí, hasta que podemos manejarlo y decirle que vamos a abrir una transacción, y hasta que no encuentre el commit transaction, el motor de base de datos va a dejar abierta esta transacción hasta que alguien la cierre. En este caso puedes abrir la transacción y cerrar la transacción en este momento, o puedes abrir la transacción y después puedes cerrar la transacción o darle reversa, un rollback transaction. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, si le damos aquí un select a person business a person donde la entidad es de 300, vamos a ver que se insertó nuestro registro Juanito Pérez, con este row ID, modified date, con estos datos que nosotros le insertamos campo por campo. Ahora que vamos a hacer una actualización. Supongamos que el registro, nos equivocamos en el registro que se llama Juanito Pérez, y ahora le vamos a poner Juanito Sánchez. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, en este momento lo que ustedes están viendo es begin transaction. Vamos a abrir una transacción, vamos a actualizar la persona, el propietario punto nombre de la tabla, y le vamos a decir que el last name va a ser igual a Sánchez, donde el business identity igual a 300. Entonces vamos a cerrar inmediatamente la transacción y vamos a darle un select a la tabla propietario con el business identity igual a 300. Ahora vamos a ver cómo podemos borrar la información. Seguimos utilizando la nomenclatura de begin tran y commit tran para asegurarnos de que vamos a abrir una transacción y la vamos a cerrar en ese preciso momento después de que se realice esta transacción. Después de que se altere el registro, ya sea actualizándolo, insertándolo, borrándolo. Entonces, en esta parte lo que vamos a hacer es borrar de la tabla person, donde el business identity es igual a 300, y después le vamos a dar un select a person para donde el business identity igual a 300, para asegurarnos que se haya borrado este registro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar la tabla que se creó y le vamos a insertar la información con tu nombre, tu tutor, el número de la elección, el estado de la elección, donde solo le podremos insertar 3 valores: iniciada, pausada o finalizada. Si le ponemos otro valor diferente de estos 3 valores, no nos dejará hacer la inserción o actualización.
Después vamos a continuar con la tabla llamada ejercicios, donde actualizaremos el estado de la columna A finalizada. Después, con esta misma tabla vamos a borrar la información que acabamos de crear y le vamos a dar un select. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a resolver los ejercicios que les acabamos de dar. Entonces, vamos a crear la tabla que se llama ejercicios con los atributos id ejercicio tipo entero, nombre del ejercicio varchar de 30, nombre del tutor varchar de 30, número de lección entera, estado de la lección varchar de 20. Y esa es la creación de la tabla ejercicios. Se ha creado satisfactoriamente. Entonces, ¿se acuerdan que solamente iba a dejar insertar el estado de la lección a iniciada, pausada, finalizada? ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a alterar esta tabla con una restricción y le vamos a decir que el estado de la lección solamente se va a encontrar en iniciada, pausada o finalizada. Aquí hay que tener bien cuidado, porque si ponemos la definición en minúsculas, tal cual lo tenemos que dejar. Si es en mayúsculas, también las vamos a tener que dejar en mayúsculas. Ok, entonces yo lo voy a dejar así y le vamos a dar execute. Entonces vamos a insertar la información en la tabla de ejercicios en el campo ejercicio, nombre de ejercicio, nombre tutor, número de lección y estado de la lección. Vamos a insertar este registro. Se ha insertado adecuadamente. Le vamos a dar un select a ejercicios y vamos a ver que la información que yo he insertado aquí es exactamente lo que yo quería que se insertara. Bueno, aquí tenemos la información resultante de la inserción a la tabla de ejercicios. Ahora vamos a probar nuestra restricción, que es el constraint, para que nada más deje actualizar si es iniciada, pausada o finalizada, para que el campo estado elección pueda aceptar esos valores. Entonces vamos a actualizar esta tabla de ejercicios con el campo, vamos a tratar de actualizar el estado elección de la tabla de ejercicios al valor no sé. Entonces vamos a ejecutar este query y nos está diciendo que no puede aceptar ese valor en el estado de elección. Vamos a ver qué tipo está pausada. Vamos a actualizarlo a estado inicializada. Y si nos dejó, entonces vamos a ver el resultante. Para este registro nos dejó actualizar el estado a el valor iniciado.